Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación y de antemano, pues una felicitación a todos los agricultores en su día mañana. Gracias a ellos seguimos teniendo alimentos en la mesa y son de las personas que muchas veces pasan desapercibidas y no los tomamos en cuenta para muchas cosas importantes en el país, pero son los que nos alimentan. Así que muchas felicitaciones a todos. Yo voy a contarles un poquito sobre raíces y tubérculos de lo que manejamos acá en el Laboratorio de Biotecnología de Plantas. Para muchos de ustedes es conocido que nuestro laboratorio ha estado siempre muy involucrado con los productores, perdón, con los productores desde hace muchos años, proveyéndoles semilla de alta calidad en raíces y tubérculos. De hecho, el laboratorio nació casi con un proyecto de aráceas, de que fue financiado durante muchos años por una agencia canadiense, con la idea de producir plantas libres de virus para los productores. Posteriormente, pues el laboratorio ha incursionado en muchas áreas diferentes, en muchos cultivos, pero seguimos manteniendo esas líneas básicas de investigación en raíces y tubérculos, sobre todo concentrados en la parte de producción de semilla de alta calidad. Hoy les voy a contar un poquito de lo que estamos haciendo con aráceas, con camote y con papa. En el caso del tiquisque, ustedes saben que el tiquisque ha tenido pues sus altibajos en el país. Es un cultivo con un gran potencial de exportación, sin embargo tiene o ha tenido en el pasado serias limitantes como son enfermedades virales, que es un problema que se puede resolver produciendo plantas libres de virus desde el laboratorio, pero hay un problema mayor que es en el campo y es la pudrición de la raíz causada por el Pythium myriotilum, que puede llegar a causar pérdida total de la plantación si no se cuida. Ahí no vale la producción de plantas libres de virus, pues estas no son resistentes al mal seco, es una enfermedad que hay que tratar en el campo y entonces nos hemos concentrado en ver cómo resolvemos el problema del mal seco desde el punto de vista de mejoramiento genético. Para ello, tomando en cuenta que nuestro país es parte del Centro de Diversidad de las Aráceas, pues hemos colectado materiales silvestres de tiquisque que estamos caracterizando y estamos utilizando para determinar su resistencia a las plagas y las enfermedades de las aráceas y utilizarlos en mejoramiento. A la fecha hemos colectado más de 63 accesiones de tiquisques en todo el país. Se han identificado las especies, se han introducido in vitro, se han clonado y se han caracterizado sobre todo por su resistencia al mal seco. Gracias a estas evaluaciones que se hacen a nivel de invernadero y de laboratorio, hemos determinado que existen materiales silvestres resistentes a la enfermedad. Se han escogido 2 de estas 63 accesiones y actualmente se están utilizando para llevar a cabo cruces con materiales comerciales que hay en el país. Se tiene ya actualmente semilla de varias familias que están siendo evaluadas a nivel de laboratorio, invernadero y campo para determinar aquellas progenies que presenten las mejores características, no solo de resistencia, sino también de calidad y rendimiento, ¿verdad? Porque podemos tener un material resistente, pero puede que no produzca cormos o cormelos y que su calidad para el consumo no sea buena. Para el caso de la malanga, que es otra de las aráceas con la que trabajamos acá en el laboratorio y que son proyectos que están siendo dirigidos por el doctor Francisco Saborío, hemos hecho algo similar. Se ha colectado a nivel de país también materiales comerciales, materiales silvestres que andan por ahí de colocáceas, pero también se han introducido materiales de otros países, sobre todo de su centro de origen, que es el Pacífico Sur.
En el caso de las malangas, ¿verdad? Una de las mayores limitantes es su poca resistencia a la sequía y sobre todo a una enfermedad que existe en otros países, dichosamente no está en el país, que es Phytophthora colocaceae, que es una enfermedad que causa no solo pudrición de las hojas, sino que también se va a los cormos, a los cormelos y en post cosecha causa severos daños de la cosecha. Como les decía, se introdujeron materiales desde el sur de Asia para aumentar la variabilidad, disponer de más variabilidad en este cultivo y poder establecerlos acá en el país, junto con las variedades locales para desarrollar nuevos materiales adaptados a nuestras condiciones y que ofrezcan nuevas alternativas de producción a los agricultores, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos evaluando no solo las 50 accesiones introducidas, sino 10 variedades locales que se han colectado, se están evaluando en diferentes localidades, ¿verdad?, del país. Y a nivel de cosecha se evalúa su producción de cormos, de cormelos y sobre todo lo que nos interesa es ver las características de calidad que tienen estas para el consumo humano, sea como productos procesados como chips o sea como harina. Al momento de los materiales que se han evaluado, las evaluaciones que hemos venido haciendo con las malangas, ya tenemos 11 materiales seleccionados junto con el criterio de los productores, ¿verdad? Entonces se está tomando en cuenta la longitud del ciclo, si son resistentes a plagas, a enfermedades, el rendimiento y sobre todo, como les dije, la calidad para consumo. De estos materiales que se han seleccionado, se están comenzando a hacer cruces con los materiales locales, ¿verdad? Para no solo aumentar esa variabilidad, sino tener materiales mejor adaptados a las condiciones de cultivo y clima del país, ¿verdad? Esos son algunos híbridos de los que ya están siendo evaluados en el campo y que presentan algunas características interesantes. Obviamente esto, como cualquier proceso de mejoramiento, pues es un proceso largo, ¿verdad? Y lento. Además de los chips, les mencionaba que otra de las ideas es producir harinas de los diferentes materiales para ver su incorporación en los procesos de producción de alimentos, ¿verdad? Aquí ven algo de los chips que se han venido evaluando. Les cuento que hay cosas bastante interesantes, de muy buen sabor, de muy buen gusto, que a la postre pueden ser incorporadas en el mercado nacional. Y esos son ya harinas de algunos de los híbridos que se han procesado. Otro de los cultivos que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, hace casi 10 años, es el cultivo del camote. Bueno, para nadie es un secreto que Costa Rica está también dentro del centro de origen de los camotes. Lamentablemente, en camotes silvestres no existe en el país, hasta donde yo tengo conocimiento, una colección que se haya caracterizado. Ha habido intentos de hacer colectas, pero es algo que no es fácil, pues se requiere no solo tiempo, sino también recurso humano y recurso económico para hacerlo. Los conocemos como los churristates, ¿verdad? Son considerados en muchos casos una maleza, pero existe una gran variabilidad genética morfológica también a nivel de país que en algún momento debería ser aprovechada. Nosotros lo que hicimos fue precisamente tomando en cuenta la falta de alternativas para el sector camotero, ¿verdad? Porque siempre utilizaban semilla de la misma, se le daba vueltas muchas veces en el campo hasta que ya no producían, en muchos casos ya se sembraba y no producía absolutamente nada. Viendo esta problemática, pues tomamos la iniciativa de introducir materiales desde la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Se introdujeron 10 variedades hace 10 años y esas variedades que están acá son las primeras 10 de la lista. Las hemos venido evaluando, pero también nos hemos dado la tarea de colectar, de recoger materiales que han sido introducidos de forma normalmente ilegal al país, que incluso eran introducidos ya contaminados con virus, y entonces nos hemos dado la tarea de
limpiar esos materiales de virus y ofrecerlos también como una alternativa a los productores. Lamentablemente, muchos de estos materiales todavía cuentan con una patente y para ser producidos para su exportación deben de pagar una licencia al dueño de la patente. Sin embargo, para condiciones nacionales, pues el comercio nacional se pueden producir sin problema. La única variedad que en este momento está libre de patente es la variedad Boregat, que la ven acá. Estos son los primeros 10 hasta acá, hasta la Okinawa, son los materiales introducidos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Como ven, tenemos mucha variabilidad en colores, en formas. Hoy día están muy de moda los camotes de carne naranja, ¿verdad? No solo por su buen sabor, sino también que son un producto alimenticio importante por su aporte de vitaminas, ¿verdad? Entonces, están siendo muy promovidos a nivel mundial. Aquí tenemos algunas otras variantes que hemos colectado en el país, ¿verdad? Como el criollo. El criollo era el único camote que hace 20, 30 años se conocía, desapareció casi porque la semilla no se limpiaba y entonces ya no producía absolutamente nada. Bueno, lo rescatamos, lo limpiamos y en este momento estamos en capacidad de ofrecer semilla también de ese material que era el único que se conocía en el país. Después de hacer muchísimas evaluaciones en campo en diferentes partes del país, decidimos entonces promover la semilla de alta calidad utilizando dos sistemas, ¿verdad? El sistema de almácigo, que es producir bichoplantas, aclimatizarlas en invernadero, llevarlas en bandeja al campo y sembrarlas directamente, o un sistema bastante novedoso para nuestras condiciones, que es producir plantas en invernadero con sistema de hidroponía. Esto no solo acelera la producción de semillas, sino que le da mucha sostenibilidad al sistema en términos de que se produce material limpio, como si fuera material de laboratorio, pero ya en condiciones de invernadero y en volumen muy grandes y con costos muchísimo más bajos que estar comprando bichoplantas de camote. Ahí lo que se cosechan son los esquejes y estos son los que se llevan al campo como si fuera la semilla convencional a la que está acostumbrada el productor. Una de las variedades que ha sido más utilizada y que está siendo más utilizada en este momento, como les dije, es la Beauregard, que incluso tenemos ya bastantes emprendedores que se han animado a comenzar a sembrar, incluso ya algunos están exportando, ¿verdad? Entonces, con apoyo también de instituciones estatales. Y está siendo muy, muy exitoso la producción de camote Beauregard. Sin embargo, hay otros materiales que también están comenzando a ser populares, ya los encontramos incluso en algunos supermercados, ¿verdad? Como los de carne morada y los de carne en tonos amarillos diferentes. En el caso de la papa, ¿verdad? También nos hemos dado a la tarea desde hace muchos años, ¿verdad? Aprovechando las condiciones que tenemos en el laboratorio, para ofrecer semilla de alta calidad a los productores, ¿verdad? Porque el proceso de producción de plantas libres de virus no solo facilita la obtención de buenos rendimientos y de mayor resistencia en el campo, sino que lo más importante es que democratiza el acceso a la semilla de alta calidad. Entonces, desde hace más de 20 años, nuestro laboratorio ofrece a los productores de papa semilla libre de virus y a la par de la producción de semilla, pues que se da a partir del cultivo de meristemas, pues hemos desarrollado tecnología que hemos transferido siempre a los productores. El proceso comienza, en el caso de la papa, al igual que en otros cultivos, pues a partir del cultivo in vitro de meristemas, de plantas que están contaminadas. Una vez que se obtiene una planta, pues pasa por todos los tests necesarios, ¿verdad? En este caso, tests serológicos o con marcadores moleculares para probar la ausencia de los virus. Una vez que sabemos que la planta está libre de los virus, pues la clonamos y la ofrecemos a los productores. En este caso, igual, se puede utilizar un sistema convencional de sustratos en invernadero con fertilización convencional, o si no, también
se puede hacer por medio del cultivo con hidroponía, que es el que actualmente promovemos, que acelera no solo la producción de semillas, sino que produce tubérculos más grandes que son más apetecidos por los productores. Por otro lado, y viendo las necesidades locales de variedades de alta calidad, altos rendimientos y más resistencia a plagas y enfermedades, pues hemos incursionado en el mejoramiento genético, no solo en el mejoramiento convencional, sino también utilizando técnicas biotecnológicas. Acá en el esquema, pues pueden ver el proceso general que se sigue: polinización, producción de semilla, almácigos, evaluación de plantas a nivel de invernadero y campo para producir variedades mejor adaptadas a nuestras condiciones. Obviamente, esto es un proceso también que es bastante largo, se lleva muchos años de evaluaciones en el campo, de selección y de evaluación también de sus resistencia a plagas, enfermedades, ¿verdad? Como las enfermedades virales que son bastante dañinas. Altizón tardío, que es una de las mayores limitantes para el cultivo de la papa a nivel mundial. Y hoy día pues tenemos un reto todavía más grande, que es el cambio climático, ¿verdad? No solo un reto para cultivos como la papa, sino para todos los cultivos en general. Por lo tanto, el mejoramiento debe incluir evaluaciones que produzcan materiales, ojalá con una alta tolerancia a estos cambios en el clima, ya sea sequía, alta luminosidad, exceso de agua, exceso de granizo, etcétera, y que nos permitan ofrecer, por lo menos a nivel local, mejores alternativas para los productores, ¿verdad? Como les decía, son años de evaluaciones y a la fecha ya tenemos una gran colección, no solo de materiales progenitores que hemos venido evaluando, sino de materiales que pronto podrían llegar a ser variedades comerciales puestas a disposición del sector. Entonces, cuenta muchísimo la calidad, el rendimiento y la resistencia de estos materiales para ser puestos a disposición del productor. Además, respondiendo a necesidades de otros nichos, de otros sectores, ¿verdad? Hemos incursionado en la utilización de materiales silvestres de otros países o de variedades nativas que nos permiten aumentar la variabilidad, ¿verdad? El color, el sabor en materiales de papa que ya estamos mejorando para poner a disposición de estos nichos, digamos, especiales que hay en el país. La idea es entonces producir variedades mejoradas con diferentes colores, sabores, no tanto las formas, porque en nuestro país se maneja una forma estándar, pero sí una mejor calidad para consumo, y sobre todo este tipo de colores, ¿verdad? Materiales que no solo ofrecen mejor sabor, sino que tienen características muy interesantes, como la cantidad de antioxidantes y carotenos. Por otro lado, nos dimos a la tarea desde hace más de 10 años de comenzar a recolectar los materiales silvestres que existen en el país. Lamentablemente en nuestro país no se había dado mucha importancia a estos materiales, existen por ahí algunas referencias, pero nunca se había colectado sistemáticamente los materiales silvestres de papa. Nosotros con el apoyo del CONICYT hace muchos años comenzamos este proceso. Y hoy día hemos colectado ya algunas especies, ¿verdad? Procedemos a ir al campo, buscar, obviamente con los permisos de rigor, en los parques nacionales, en algunas fincas privadas, donde hay referencia del crecimiento de materiales silvestres. Procedemos a traer frutos, extraemos semillas, los establecemos in vitro, los clonamos y comenzamos un proceso de no solo de conservación, sino de evaluación a nivel de campo. En el país hemos colectado desde el nivel del mar hasta el Cerro de Chirripó, así que hemos andado un poquillo por ahí caminando y recolectando y conociendo los materiales que lamentablemente se perderían si no se recolectan. Con la ayuda de expertos internacionales como el doctor Greg Anderson, el doctor David Spooner y el doctor Alberto Salas del CIP,
hemos identificado los materiales y contamos hoy día con 6 especies. Solano goodsoni, que era una especie completamente desconocida para el país, no estaba descrita. Solanum longiconicum, que es bastante conocida. Solanum tenotrichium, que crece arriba de los 3.000 metros. Solanum canense, que crece a nivel del mar. Solanum caripense, que crece acá en la zona media, la pueden encontrar casi que hasta en los desagües. Solanum fraxinifolium, que es muy resistente a la sequía. Y tenemos entonces en suma 45 accesiones distribuidas en 6 especies. Estas, como les dije, las estamos evaluando para determinar no solo su resistencia a plagas y enfermedades, sino también ver qué otras características interesantes nos ofrecen para procesos de mejoramiento. De muchas de estas especies, por ejemplo, de Solanum caripense, existen ya referencias bibliográficas de su altísima resistencia al tizón tardío, por ejemplo. En evaluaciones nuestras hemos determinado resistencia a Ralstonia solanacearum, que es la causante de la malla de la papa, y hemos estado evaluando también resistencia al virus X, al virus Y, al minador de la hoja, al tizón tardío. La mayoría de estos materiales son muy resistentes, y entonces tenemos ahí un pool de genes muy interesantes para trabajar en el mejoramiento de papa, obviamente pensando en el futuro del cultivo. Creo que hasta aquí corrí un poquito porque era media hora, me adelanté, pero si tienen preguntas, con mucho gusto. Tal vez le pediría a Daniela que dirija aquí la parte de preguntas. Claro, con todo gusto. Pueden realizar las preguntas por medio del chat. Bueno, aquí doña Griselda dice: muchas gracias por la charla. Pregunta: ¿usted cree que materiales de tubérculos con altos niveles de antocianinas y que sean de color morado se aceptarían en el mercado? Bueno, ustedes saben que todo es una cuestión de crear la cultura, ¿verdad? En nuestros países, sobre todo acá en Centroamérica, pues no existe la cultura de comer papas de colores, porque tal vez nunca ha existido la necesidad ni nunca ha existido la oferta. Pero yo creo que si se hace la publicidad necesaria y se producen materiales que para el productor signifiquen algo interesante, ¿verdad? Estoy hablando de resistencia y rendimiento. Yo no creo que sea problema incorporarlos en un sistema comercial. Y la siguiente pregunta dice de don Mario Favorío: felicitaciones a Arturo y al equipo del CIA por esta labor. ¿Cómo están manejando el asunto de propiedad intelectual en los genotipos seleccionados con potencial comercial? Bueno, don Mario, si estamos hablando del camote, lo que nosotros siempre le decimos a la gente es: si es para producción comercial a nivel del país, no existe ninguna restricción, por lo menos es lo que yo sé hasta el momento. Doña Tania, que creo que está por ahí, me podría ayudar con esa respuesta, pero en el caso de materiales que sean de interés y que tienen su patente vigente, pues ahí lo que yo personalmente les recomiendo es: diríjanse al dueño de la patente y soliciten la licencia para, sobre todo si lo que tienen en mente es exportar. Y bueno, yo creo que esas serían todas las preguntas que tenemos en el chat. Entonces, no sé si quiere decirnos algo más, don Arturo, antes de finalizar. No, pues aquí estamos a disposición. Cualquier pregunta, en cualquier momento, pues con mucho gusto les atendemos. Si gusta puede, tal vez bueno, aquí hay otra pregunta. Si gusta puede colocar en el chat su correo electrónico por si alguna persona quiere realizarle alguna pregunta por aparte, ¿verdad? Sí, vamos a poner. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿cuál ha sido el comportamiento comercial
de Elbe. Ok, con Elbe, esa pregunta ya la esperábamos. Sí, Elbe fue una variedad que liberamos en el 2015. Lamentablemente ha sufrido un proceso de boicoteo muy grande porque la universidad la dio con una licencia a una empresa. Y obviamente, pues en el país nunca ha existido un licenciamiento de una variedad de papa. Nuestros materiales de papa, los que se cultivan acá, siempre han venido regalados desde el Centro Internacional de la Papa, con la idea de que sean evaluados en el país, ver su adaptabilidad y ofrecerlos a los productores desde las instituciones encargadas, en este caso el MAC y el INTA. En el caso de la universidad, pues la universidad aprovecha una ley que ya existe que permite a los obtentores vegetales, pues, cobrar una licencia. Probamos y lamentablemente pues hubo mucha resistencia por parte de los agricultores, de los productores a un pago de una licencia. Hubo boicot de parte de algunos productores comerciales también y algunas instituciones. Y entonces la variedad no se ha establecido como se esperaba precisamente por estas condiciones. No porque tenga problemas la variedad, que es mucho de lo que se utiliza para hacerle una campaña negativa, porque es una variedad con altísima resistencia a plagas y enfermedades, que da altos rendimientos y que obviamente tiene que ser manejada como una variedad diferente. Cuando estas condiciones se dan, pues obviamente la gente tiene éxito en su cultivo, pero lamentablemente ha habido una campaña muy negativa de parte de instituciones y personas en contra de la variedad. Esa es la realidad. Bueno, muchísimas gracias, don Arturo. Estamos muy agradecidos que podamos haber contado con su participación. Muchísimas gracias. La próxima charla inicia a las 10:30, entonces se finalizará esta reunión y con el mismo link ingresamos a las 10:30. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias, don Arturo. Bueno, con gusto. Hasta luego.